Hola, bienvenidos de nuevo. Estamos aquí en nuestro podcast número 6. Estamos aquí de nuevo con el ingeniero Jaime Vázquez Fernández, director de Secamain. Y bueno, pues recuerdo que cuando empezó la pandemia precisamente, Inge, nosotros estábamos haciendo webinar. ¿Se acuerda que hacíamos constantemente webinar? Y me acuerdo que en una de ellas estábamos platicando con el ingeniero Joel de una presentación de alturas. Y de repente empezó a temblar. No sé si se acuerda que nos agarró a media webinar un sismo, sí. Precisamente en septiembre, ¿no? Entonces, con esto quiero empezar. ¿Por qué? Porque a veces vamos a hablar sobre la norma 01 y vamos a hablar sobre las condiciones de los centros de trabajo, ¿no? Y a veces, por ejemplo, en un sismo, realmente las instalaciones realmente sí están bien diseñadas como para las salidas de emergencia, para que el personal pueda hacer una evacuación segura, tiene puntos de reunión, o sea, todo ese tipo de cosas que se pueden trabajar, ¿no? Y me acuerdo precisamente de ese momento porque nos agarró ahí en medio webinar y pues incluso a veces no sabíamos ni para dónde correr, ¿no? A lo mejor eso igual va para otro episodio, ¿no? Pero lo que sí me recuerda o relaciono mucho es que si realmente los centros de trabajo están acondicionados para algún desastre natural o, por ejemplo, otro tipo de accidente, ¿no? Entonces, con quiero empezar y pues vamos a darle la bienvenida, Inge, bienvenido, y vamos a hablar sobre la norma 01, ¿no? Sí, muchas gracias, Ulises. Pues bienvenidos todos. No sé si quieres comentar algo antes de que iniciemos. Hay que poner atención, ¿no? Más que nada, porque ya estamos ahorita en el mes de septiembre y digo, esperemos que no pasen mayores consecuencias en este mes. Es el mes de los ni en ningún otro, ¿no? Sí. Entonces, adelante, Inge. Muy bien. Bueno, la intención de compartir estos podcasts también fue compartir con los jóvenes o con la gente que tiene la costumbre de capacitarse a través de la audición, de escuchar noticias o conocimiento o leer un libro. Bueno, nosotros queremos poner nuestro granito de arena contribuyendo a que sepan o incrementen sus conocimientos de seguridad a través de los podcasts, para quien tenga este hábito, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de las normas oficiales mexicanas, una a una las vamos a ir abordando, y pues hoy empezamos con la norma 01. Antes, pues nada más ser como preámbulo, que aunque ya nos vamos directo a las normas, recordarles que la parte de cumplimiento legal en materia de seguridad pues es mandatorio, viene desde nuestra Constitución, en el artículo 123, en el apartado A. Luego lo refuerza la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y las normas oficiales mexicanas, que al día de hoy pues, son 44. 12 de ellas hablan de seguridad, 10 de salud, 6 de organización, 7 de temas específicos y 9 de producto. Esto porque quien nos dedicamos a la seguridad pues será importante que vean los fundamentos legales de por qué hacer seguridad. Está desde nuestra Constitución y es mandatorio. Bueno, y ya en las partes específicas, la norma 01, la primera norma 01 nace en el en el 8 de junio de 1994, es publicada. Y esta norma pues empezó a trabajar desde 1993, que es la NOM 01 STPS 1993, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. Y esta norma, bueno, en 6 páginas dictaba todas las reglas de seguridad en los centros de trabajo, los pisos, los andenes, las escaleras. Muy completa esta norma en sus inicios a estos años, en el 93-94, pero solo contemplaba 6 páginas. Posteriormente, pues es actualizada en el año 2008 y que es la nueva, la actual o la vigente, publicada en el Diario Oficial el 24 de noviembre del 2008. Y se nombra como edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo, condiciones de seguridad
Y bueno, esta ya viene un poquito más completa, con 29 páginas, y ya trae todo lo nuevo de las nuevas normas oficiales mexicanas que se han complementado con los procedimientos de evaluación de conformidad o con los anexos de metodologías que se pueden implementar o guías para el cumplimiento de la normatividad. Es una de las grandes ventajas y bueno, ahora son 29 páginas y pues vamos a hablar de ella. Es la 01, la primera de toda la norma oficial mexicana y entonces pues es la base, principalmente pues porque aplica para todos, locales, instalaciones, áreas y todo esto pues la finalidad de todas las normas va a ser dictar las condiciones de seguridad para prevención de accidentes. Como toda norma oficial mexicana está integrada normalmente de 4 secciones. El objetivo, que siempre será condiciones de seguridad para preservar la vida y la salud o la seguridad de todos. El campo de aplicación, que en el caso del campo de aplicación, pues siempre va a ser todo el territorio nacional en todas las normas. Y no hay excepciones, no, que yo estoy en Huixquilucan, que yo estoy en Morelia, yo estoy en Chiapas, es en todo territorio nacional, por igual, ¿no? Campo de aplicación. Y también del tamaño, que yo soy micro, que yo soy pequeño, que yo soy grande, que nada más somos 2 trabajadores, aplica para todos. Entonces, el campo de aplicación siempre va a ser el territorio nacional y no importa el tamaño de la empresa. Las primeras 3 normas, las 12 normas de seguridad, las 10 normas de salud y 6 de organizaciones, estas 22, 28 normas normalmente van a aplicar a todo tipo de negocio, centro productivo o laboral. Entonces, primera parte, objetivo; segunda, campo de aplicación. La número 3 son referencias. En las referencias normalmente pues justifica o hace relación a otras normas con las que se interrelaciona. Luego viene la parte 4, que es definiciones. La partes importantes normalmente empieza a partir de las 5, las 6 y 7. Las 5 son las obligaciones del patrón, las 6 las obligaciones de los trabajadores y las 7 las reglas de seguridad en los centros de trabajo. Las 8 las condiciones de seguridad en el funcionamiento de los sistemas de ventilación artificial. La parte 9 en este caso es los requisitos de seguridad para el tránsito de vehículos. La parte 10 son las unidades de verificación, quien te va a avalar el cumplimiento de esta norma. La 11, procedimientos para la evaluación de la conformidad. La 12, la vigila, ¿quién los vigila? Que normalmente va a ser la Secretaría del Trabajo, ya sea federal o estatal. La bibliografía, la parte 13. Y la 14, las concordancias con normas internacionales, donde pueden venir ya las guías de referencia. En este caso, la norma 01 trae la guía de referencia de ventilación de confort, la guía 2, que es los riesgos en el uso de escaleras fijas, y la guía 3, que son tipos de escaleras más comunes en los centros de trabajo. Entonces, cualquier norma que abordemos va a contar con estas 14 secciones. Y las partes importantes o que tenemos que ayudar o comprender primeramente, pues será la parte de las obligaciones del patrón, la de los trabajadores y las recomendaciones de seguridad. El objetivo de esta norma, voy a apoyarme igual aquí de mis compañeros para que nos apoyen. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Ok, Isaías 28, no es cierto. Yo siento en la iglesia, no. ¿Cuál es el objetivo, verdad? Sí. Establecer las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, con la finalidad de prevenir riesgos a los trabajadores. Entonces, ese es el objetivo, prevención de riesgos en todas las instalaciones y establecer las condiciones de seguridad. Esto es pues lo básico, como el ABC de seguridad, ¿verdad? El campo de aplicación, ya les había dicho, todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Las referencias nos habla aquí
de al menos la norma 026 STPS, que son colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos, condiciones de tuberías. Entonces, ya la norma 01 nos está haciendo referencia a otra norma que es señalización, y que todas nuestras instalaciones pues también deberán de estar señaladas. Son las que contempla la norma. A mi parecer hay muchas más que se relacionan con las condiciones de seguridad de instalaciones, como la 9, como iluminación, como ruido, temperaturas, vibraciones. Puede ser la 2 pero también. Sí, también, de hecho sí. Sin embargo, en esta norma solo la refiere la 026. Definiciones hay muchas. Esta parte, pues, se pueden, vamos a mencionar las más importantes, porque el tiempo es oro y tenemos que aprovecharlo. Entonces, imprescindible conocer quién es la autoridad de trabajo, que es el 4.3 en definiciones, y nos dice: autoridad laboral son las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que realizan funciones de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo, y los responsables de las entidades federativas y del Distrito Federal que actúen en auxilio de aquellas. Esa es la autoridad del trabajo. Centro de trabajo, el 4.4, todos aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas en los que se realizan actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios. Si lo vemos, pues cubre todo lo que te puedas dedicar. O en los que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. Eso es lo que se considera un centro de trabajo para la parte de la aplicación. Todo esto nuevamente para la prevención, y la 4.5 nos habla que es una condición insegura, que son de las definiciones básicas que debemos de conocer, y de acuerdo a la normatividad nos dice: circunstancia física peligrosa en el medio en que los trabajadores realizan sus labores, ambiente de trabajo, y se refiere al grado de inseguridad que pueden tener los locales, la maquinaria, los equipos y los puntos de operación. Esa es una condición insegura, referente a las personas, a la maquinaria, a los equipos y a los puntos de operación. Bueno, la siguiente definición es importante. Aquí me va a apoyar mi compañero y bueno, yo les complementaré, que es la parte de conservación. Conservación. Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para realizar las adecuaciones, modificaciones o reparaciones de los edificios locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo. Entonces ya estamos viendo definiciones que están dentro de la norma, pero que es un preámbulo para lo que nos van a pedir, porque ya la parte de conservación ya te está diciendo que son las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo o predictivo para mantener y preservar las instalaciones y la seguridad. Entonces, esto nos va a finalmente a dar un requisito que será un plan de mantenimiento, ¿no? El cual podrá ser en una bitácora o en medio electrónico también, que es válido. Hay otra definición, que es la 4.9, que nos habla sobre evento. ¿Qué es un evento para esta norma? El evento es un fenómeno natural que puede afectar la seguridad estructural del centro de trabajo y o aquellos actos incidentales que pueden afectar la seguridad estructural de las instalaciones. Es una definición, pero nos está ya dando la introducción de todo lo que abarca la conservación y la preservación de las condiciones de seguridad en tus instalaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que aparte de tus actividades o programa de mantenimiento predictivo, correctivo o algo así, si hubo un evento como un sismo, un huracán, algo crítico que pudo afectar la estructura de tu instalación, tendrás que realizar una inspección, una verificación para verificar o constatar que siguen las condiciones de seguridad para seguir produciendo, comercializando,
capacitando la actividad que hayas de manera segura, y o tendrás que tomar planes de acción para tener un correcto funcionamiento. Eso es lo que te dice un evento. Entonces, dentro del cumplimiento de la norma, pues es importante que sepamos que vamos a tener que tener documentado que si tembló el 7 de septiembre, pues hubo un recorrido posterior al sismo donde detectamos que no hubo daños estructurales significativos y podemos seguir operando con seguridad, o que sí los hubo y que tendrán que dictaminarse y hacer un plan de acción correctivo de ese hallazgo, ¿verdad? Y hay otra definición aquí que habla de registro y dice bitácora o cualquier medio magnético, porque muchas veces dicen, es válido que lo tenga en mi computadora o algo así. Sí, siempre y cuando lo tengas. Y es otro importante que debemos de tenerle el registro. Normalmente te van a pedir el registro del último año, calendario, ¿verdad? De la fecha que te están inspeccionando. Y lo puedes tener en bitácora o cualquier medio magnético en el que se asienten los resultados de la verificación realizadas en el centro de trabajo. Entonces, registro de verificación asentada en cualquier medio bitácora o medio magnético. Y aquí hay otra definición que, a ver qué opinan mis compañeros o qué les recuerda, qué quiere decir esto. La 4.15. Ajá. Yaque. Base de apoyo empleada en tráileres o autotanques para evitar que el vehículo se mueva cuando está siendo cargado o descargado. Pues yo me quedo con la parte de base de apoyo. que lo sabe hacer muy bien. Exacto. ¿Qué opinas, Ulises? Bueno, ya que es una definición y está en la parte de definiciones, pero ya te está poniendo en antecedente que si realizas maniobras de carga o descarga en vehículos, tendrás que utilizar este artefacto para al menos inmovilizar o impedir el movimiento durante estas actividades de carga o descarga, ¿no? Y lo llaman como yaque, ¿sale? Saludos a Yaque. Sí, saludos a Yaque. Bueno, nos vamos a la parte 5, obligaciones del patrón. En este caso nos marca 8 obligaciones. Y normalmente la 5.1 dice conservar en condiciones seguras las instalaciones de los centros de trabajo para que no presenten riesgos. Entonces eso es imprescindible, conservar en condiciones seguras las instalaciones de trabajo para que no presenten riesgos. 5.2, realizar verificaciones oculares cada 12 meses al centro de trabajo. Entonces ya te está diciendo el periodo que debes de tener cada 12 meses. Pero ojo, este requisito lo puedes cumplir de varias formas. Dice, pudiendo hacerse por áreas para identificar condiciones inseguras y reparar los daños encontrados. Entonces, si tu planta es muy grande o es muy pequeña, si fuese muy grande, tú puedes dividirlo, por ejemplo, en 12 áreas y cada mes estar inspeccionando. Si tuvieras 12 áreas, pues una cada mes, ¿verdad? Si tuvieras 24, pues 2 cada mes. O 36, 3 áreas cada mes. Y así en un periodo de 12 meses que te dice que debes de inspeccionar, pues cada mes estarías inspeccionando un área diferente, recorriéndola de manera visual, detectando qué áreas de oportunidad hay y obviamente plasmándolas en un plan de prevención. Y para esto, que sigue en la definición, puedes auxiliarte también de tu comisión de seguridad y entonces ya vas cumpliendo otros requisitos, que es otra norma, que aquí hay una relación, que es la norma de la comisión de seguridad, ¿verdad? Y los recorridos. Entonces, continuando con la definición, dice, los resultados de las verificaciones deben registrarse a través de bitácoras o medios magnéticos o en las actas de verificación de la Comisión de Seguridad e Higiene, mismos que deben conservarse por 1 año y contener al menos las fechas en que se realizaron las verificaciones, el nombre del área del centro de trabajo que fue revisada y en su caso el tipo de condición insegura encontrada,
así como el tipo de reparación realizada. Y aquí también radica la experiencia de nuestros clientes. Nosotros hemos visto actas de recorrido de comisión ejemplares, dignas de compartirse o de buena práctica, ¿no? Donde está la fecha, está la foto del antes y el después, antes lo encontrado y obviamente la corrección, ¿verdad? Semaforización o priorización de esas condiciones encontradas. Entonces, esto lo puedes hacer tan sencillo como una lista de verificación o tan de primer mundo con apoyos visuales de cumplimiento semaforizados o con fotos del antes y el después. Como tú quieras, lo puedes cumplir de acuerdo a los recursos con que te encuentres. Y el 5.3, efectuar verificaciones oculares posteriores a la ocurrencia de un evento que pudiera generar daños al centro de trabajo. Y en su caso, realizar las adecuaciones, modificaciones o reparación que garanticen la seguridad de sus ocupantes. De tales acciones, registrar los resultados en bitácoras o medios magnéticos. Y esto pues nos debe quedar claro que si en el periodo que somos auditados hubo una tormenta o huracán o sismo muy fuerte o leve también puede ser, pero si estoy en una zona sísmica, pues la autoridad te puede pedir tu documento donde respaldaste que tus instalaciones se encuentran en buen estado, seguras. Y este es el 5.3. Entonces nos debe de quedar claro, porque dice, ¿dónde viene? No me lo pide, no, eso no lo tenía. Afortunadamente, estas nuevas normas ya traen un procedimiento de evaluación de la conformidad y ahí te dice, documental, te pedirán esto. Entonces, que no nos quede duda que no lo pueden pedir en una inspección, sí, no lo van a pedir. De las acciones registradas, los resultados en bitácoros o medios magnéticos, los registros deben conservar por 1 año y contener al menos la fecha de verificación, el tipo de evento, los resultados de las verificaciones y las acciones correctivas realizadas. Entonces, también importante, acciones correctivas realizadas. No sería válido que yo detecté 1 año antes o hace 1 año o hace 11, hace 10 meses algo y aún no ha sido corregido, ¿verdad? El tiempo debería decir que fue corregido. Y ahí viene la parte de la priorización o semaforización. Habrá cosas que tienen de corregirse de inmediato, otras que podrán presupuestarse o planearse. Pero nunca exceder un periodo mayor a 1 año, ¿no? 5.4. Contar con sanitarios, retretes, mijitorios, lavabos, entre otros, limpios y seguros para el servicio de los trabajadores y en su caso con lugares reservados para el consumo de alimentos. Otra obligación más para el patrón. 5.5. Contar en su caso con regaderas y vestidores de acuerdo con la actividad que se desarrolla en su centro de trabajo o cuando se requiera la descontaminación del trabajador. Es responsabilidad del patrón establecer el tipo, características y cantidad de los servicios. Esta parte de regaderas y vestidores y algunas empresas lo tienen, algunas otras no. Pero si tú eres una empresa donde se manejan sustancias químicas peligrosas o contaminantes, no está discusión, lo debes de tener. Sí. Y aparte de esto, si esa ropa del trabajador o ese uniforme, si tiene algo contaminante, no puede llevárselo el trabajador a su casa. Tendrás que tener el servicio de lavandería en tus instalaciones para que todo sea controlado ahí. Y entonces son ejemplos de los que les platico, ¿no? Pero de acuerdo al tamaño y giro de la empresa, tendrás que implementar acciones. Menciono algunos ejemplos. 5.8. Proporcionar información a todos los trabajadores para el uso y conservación de las áreas donde realicen sus actividades en el centro de trabajo.
incluidas las destinadas para el servicio de los trabajadores. Esto lo tienes que demostrar. Normalmente lo puedes hacer con un tríptico, lo puedes hacer en la contratación o inducción, en la parte de las diapositivas o del contenido temático o de las reglas, ¿verdad? Y si te lo firman, pues mejor. Entonces es un documento que tendrás que demostrar que de alguna manera difundiste las reglas para conservar las instalaciones a tus trabajadores. Y vienen las obligaciones de los trabajadores. Normalmente en el patrón pues es proporcionar, es dar, es cumplir. Y en la de los trabajadores pues también, pero vamos a escucharlas. Claro que sí. Es 6.1. Informar al patrón las condiciones inseguras que detecten en el centro de trabajo. Aquí, si yo como trabajador detecto que una escalera está en mal estado, que un piso está maltratado, no está en condiciones, es mi obligación informarlo. No vale que pues me caí porque la escalera estaba en mal estado. No, tengo que informar que está en mal estado la escalera, obviamente para que se repare o se cambie o se tome algo, ¿no? Entonces, la mayoría de los accidentes ocurren por actos inseguros y obvio también de la mano de condiciones, pero más que si la herramienta está en mal estado y tú decides utilizarla, pues ya es un acto inseguro, ¿no? Entonces, informar si detectamos condiciones inseguras, obligación del trabajador. Adelante. Sí. Recibir la información que proporcione el patrón para el uso y conservación de las áreas donde realicen sus actividades en el centro de trabajo, incluidas las destinadas al servicio de los trabajadores. Ok, queda claro. Sí. 6.3. Participar en la conservación del centro de trabajo y dar a las áreas el uso para el que fueron destinadas, a menos que el patrón autorice su empleo para otros usos. Muy bien. Uh-huh. Requisitos de seguridad en el centro de trabajo. Bueno, entonces en esta las obligaciones de los trabajadores solo fueron 3. Y bueno, en otras normas pueden ser 5 o 6, en esta son 3. Muy bien. Yo creo que es importante mencionar, bueno, el otro día estaba leyendo un poquito sobre esta norma y un poquito de contexto histórico en lo que es en México, que efectivamente, como lo mencionaba Inge, la mayoría de los accidentes de trabajo y una de las principales causas de muerte en el trabajo, pues son las condiciones inseguras, ¿no? Estaba leyendo el otro día que en un lapso creo que de 10 años por parte del Seguro Social se han registrado más de 5 millones de muertes, entonces sí son números bastante altos, ¿no? Sí. Las estadísticas oficiales de la gente que está registrada en el Seguro Social, pues nos dicen en los últimos años que al día fallecen 2 o 3 personas, o sea, cada 8 horas está muriendo una persona por un acto o una condición insegura. Cada 2 o 3 minutos está ocurriendo un accidente grave. Un accidente grave puede ser alguien que se incapacita más de 3 meses, ¿no? O que recibe una fractura, una amputación. Pero al menos cada 2 minutos está ocurriendo de las estadísticas en México. Es por eso la importancia o por el que se generan todas estas normas para la prevención. Si tú cumples con la normatividad, disminuyes la probabilidad de que te pase. Pero eso es importante, tomar conciencia que sí pasa, que sí están ocurriendo y que pues no está discusión si lo debo de cumplir o no. O sea, debo de hacerlo porque los resultados son muy malos. Sí, es lo que estaba viendo, sobre todo que es un número bastante impactante, ¿no? Sí, imagínate, a nadie, ¿quién va a perder la vida del día de hoy? O sea, nadie quisiera, ¿no? O quién se va a accidentar el día de hoy, nadie quisiera. La realidad es que sí pasan. Entonces, estas normas son herramientas que nos ayudan a disminuir la probabilidad de que pase. Y es responsabilidad tanto de los trabajadores como de los patrones, pues cumplirlas, implementarlas, ¿no? Sí, claro. Y ya entramos aquí en los requisitos de seguridad, ya en la parte 7 de la norma. Entonces, 7.1 son disposiciones generales y ya viene el 7.1.1. Un aspecto básico, contar con orden y limpieza permanentes en las áreas de trabajo, así como en los pasillos exteriores
o los edificios, estacionamientos y otras áreas comunes del centro de trabajo, de acuerdo al tipo de actividades que se desarrollen. Entonces, lo sabemos, el orden y la limpieza es básico, es esencial y es obligatorio, es mandatorio. ¿En dónde? En todo lugar, aquí no lo dice prácticamente el 711, ¿no? El 712, las áreas de producción, de mantenimiento, de circulación de personas y vehículos, las zonas de riesgo, de almacenamiento y de servicios para los trabajadores del centro de trabajo se deben delimitar de tal manera que se disponga de espacios seguros para la realización de las actividades de los trabajadores que en ellas se encuentran. Tal delimitación puede realizarse con barandales, con cualquier elemento estructural, con franjas amarillas de al menos 5 centímetros de ancho, pintadas o adheridas al piso, o por una distancia de separación física. Aquí se relaciona también la norma de los colores de seguridad, pero es importante, el mínimo de la franja de color amarillo normalmente debe ser de 5 centímetros. O sea, no 2, no 3, el mínimo son 5 centímetros. Si le pones 6, 7, 8, 10, no hay problema, ¿verdad? Pero el mínimo deberá de ser 5 y deberá de estar delimitado. Y todas las áreas productivas, de almacenamiento, de todo, ¿no? De tránsito de vehículos o de personas. Es otra medida básica general y que debemos de cumplir. 713. Cuando laboren trabajadores discapacitados en los centros de trabajo, las puertas, vías de acceso y de circulación, escaleras, lugares de servicio y puestos de trabajo deben facilitar sus actividades y desplazamiento. Entonces, si tenemos gente con silla de ruedas, con muletas o alguna discapacidad, las instalaciones deben de proveer el lugar adecuado para que vayan al baño, las rampas para que accesen, las salidas de emergencia correctas, el punto de reunión, todo debe de estar adecuado para que estas personas se desplacen de manera segura, ¿no? Sin riesgos. Uh-huh. Y de ahí pues también que algunas empresas deciden incluir o no a este tipo de personas. El deber ser es que todos debemos de apoyar o ser inclusivos. 714. Las escaleras, rampas, escaleras manuales, puentes y plataformas elevadas deben, además de cumplir con lo que se indica en la presente norma, mantenerse en condiciones tales que eviten que el trabajador resbale al usarlas. Entonces ya te están diciendo rampas, escaleras, evitar que el trabajador resbale al usarlas, ¿no? Uh-huh. Entonces ya sea desde el diseño, el material, el trama o raspado o huella que sea antiderrapante, desde el diseño y o colocar un adicional, ¿no? Uh-huh. Que sería una cinta antiderrapante o algo así, dependiendo uh-huh. la área, ¿no? Pero evitar que el trabajador resbale a toda costa. 715. Los elementos estructurales tales como pisos, puentes o plataformas, entre otros, destinados a soportar cargas fijas o móviles, deben ser utilizados para los fines a que fueron destinados. En caso de requerir un cambio de uso, se debe evaluar si los elementos estructurales tienen la capacidad de soportar las nuevas cargas y en su uso hacer las adecuaciones necesarias para evitar riesgos de trabajo, ¿no? Entonces esto es básico. De repente a alguien se le ocurre, ay, vamos a poner la rampa como puente, vamos a momentáneamente. No. O sea, es para lo que fueron diseñadas y si queremos usarlo para otra cosa, se tendrá que evaluar el riesgo, medir su soporte o estructura, capacidad estructural, si lo puede hacer o no, pero de preferencia, pues no lo hagas, no fue diseñado para eso, ¿no? Sí. 716. Los edificios y elementos estructurales deben soportar las cargas fijas o móviles de acuerdo a la naturaleza de las actividades en que ellos se desarrollen, de tal manera que su resistencia evite posibles fallas estructurales y riesgos de impacto, para lo cual deben considerarse las condiciones normales de operación y los eventos tanto naturales como incidentes que puedan afectarlos. Entonces, protección a edificios y elementos estructurales. Normalmente, algunos ejemplos de esto,
Por ejemplo, cuando se tienen dentro de tu planta tanques de gas, ¿no? Entonces está delimitado, hay una barda o hay unos topes o soportes que impiden que un montacargas o un tractor se vaya a meter a esa parte, ¿no? Igual en los pasillos o en las columnas, soportes o formas de atenuar que un derrape o algo así, no, si se llegase a dar, no tendría por qué, pero si se llegase a dar, pues esté protegido las instalaciones, ¿no? Y luego ya vienen el 7.2, techos. Entonces, los techos del centro de trabajo deben ser de materiales que protegen de las condiciones ambientales externas. Utilizarse para soportar cargas fijas o móviles, solo si fueron diseñados y reconstruidos para estos fines. Permitir la salida de líquidos, o sea, no se puede acumular ahí líquidos, ni granizo, ni nieve, ni todo, porque se convierte en un riesgo. Soportar las condiciones normales de operación. Las paredes, 7.3, las paredes de los centros de trabajo deben mantenerse en colores tales que eviten la reflexión de la luz cuando se trate de las caras interiores, para no afectar la visión del trabajador. Entonces, nada así reflejante o que afecte la visión, ¿verdad? Utilizarse para soportar cargas solo si fueron destinadas para esos fines. Contar con medidas de seguridad tales como protección y señalización en las zonas de riesgo, sobre todo cuando en ellas existan aberturas de más de 2 metros de altura hacia el otro lado de la pared, por lo que haya peligro de caídas para el trabajador. Entonces, paredes señalizadas, bien soportadas, utilizadas correctamente y sin reflexión, ¿no? Pisos. Los pisos en los centros de trabajo deben, que es el 7.4, mantenerse en condiciones tales que, de acuerdo al tipo de actividades que se desarrollen, no generen riesgos de trabajo. Mantenerse de tal manera que los posibles estancamientos de líquidos no generen riesgos de caídas o resbalones. Ser llanos en las zonas para el tránsito de las personas. Contar con protecciones tales como cercas provisionales o barandales desmontables de una altura mínima de 90 centímetros el barandal u otro medio que proporcione protección cuando tengan aberturas temporales de escotillas, conductos, pozos y trampas durante el tiempo que se requiera la apertura. Y contar con señalización de acuerdo a la norma 026 STPS 1998, donde existan los riesgos por cambio de nivel o por las características de la actividad o proceso en que se desarrolle. Si hay un cambio de nivel en el piso, en la techo o algo así, deberá de marcarse, ¿no? Normalmente igual lo hacen con color amarillo. Escaleras. Las escaleras en los centros de trabajo deben cumplir lo siguiente: tener un ancho constante de al menos 56 centímetros en cada tramo recto, y en ese caso se debe señalizar que se prohíbe la circulación simultánea en contraflujo. O sea, si tu escalera es de 56 centímetros, o subes o bajas, pero una sola persona, ¿no? No puede venir alguien en contraflujo. Las señales deben cumplir con lo establecido en la norma 026. Cuando tengas descansos, estos deberán tener al menos 56 centímetros en los tramos rectos, utilizados en un solo sentido de flujo a la vez, y de al menos 90 centímetros para las de ancho superior. O sea, de 56 a menos 90 centímetros, un descanso. Todas las huellas de las escaleras rectas deben tener el mismo ancho y todos los peraltes la misma altura, con una variación máxima de más o menos 0.5 centímetros. ¿Sale? Estandarizar. En las escaleras con cambios de dirección o en las denominadas de caracol, el peralte debe ser siempre de la misma altura. ¿Sale? Normalmente cuando tu cuerpo sube el primero o baja el primero, segundo escalón, esa uniformidad debe ser de principio a fin en la escalera. El
Las huellas de las escaleras en sus tramos rectos deben tener una longitud mínima, y ojo, mínima, de 25 centímetros. Área de contacto, o sea, tu pie prácticamente al menos 25 centímetros deben de descansar perfectamente en el escalón, como mínimo. Si le pones 26, 27, 28, superas lo que te pide la norma. Y el peralte, una altura no mayor a 23 centímetros. O sea, entre escalón y escalón, la altura máxima podrá ser 23. Si son de 22, 21, mejor, ¿no? Pero no escaleras de 30 centímetros, ¿no? Están muy altas. O de 24, 25 estaríamos fuera de norma. Las orillas de los escalones deben ser redondeadas. Se llama sección Roma o nariz Roma. Es decir, no terminan en pico, sino tienen una curvatura, ¿verdad? Caso de que te caída, ¿no? Sí, y te golpees en el filo de la escalera, pues prácticamente no hay filo, es una sección curvilínea. Sí te duele, pero no te mata. Sí, entonces, y eso es básico, o sea, y lo marca la norma 01, pero son de los mayores incumplimientos que se encuentran, ¿no? Y esto porque muchas veces el herrero, el albañil o quien te diseñó una escalera no conoce la pues norma. no conoce la norma 01, ¿verdad? No la vieron en su formación. Y eso que viene como súper detallado, ¿no? Claro, o sea, claro. Sí. No, inclusive viene el dibujo, ¿no? Que es una parte valiosa. Pocas normas. Bueno, hoy en día ya la mayoría trae guías y dibujos o especificaciones. Anteriormente pues eran solo letritas pequeñitas. Te lo tenías que imaginar, ¿no? Y ya, sí. Entonces hoy día ya te da ejemplos. Y otro ejemplo es el F, que te dice la distancia libre medida desde la huella de cualquier escalón, contemplando los niveles inferior y superior de la escalera y al techo o cualquier superficie superior debe ser mayor a 200 centímetros, como lo marca la figura 1. Es decir, la altura mínima de piso a techo o de escalón a techo son 2 metros. O sea, no puede haber que 1,90, 1,80, 1,50. No, 2 metros. Estaría subiendo la escalera encorvado o en una posición no correcta, ¿no? Entonces, el mínimo son 2 metros. Si tiene 2,10, 2,20, 3, qué bien. Bueno, ¿no? Pero el mínimo son 2. Las huellas de los escalones deben contar... y viene la figura 1 con materiales antiderrapantes. ¿Sale? El G. Escaleras de emergencia exteriores. Entonces, escaleras de emergencia. Si tienes escaleras de emergencia exteriores, pues deberás de contar con las siguientes condiciones. Vamos a escucharla aquí de voz de mis compañeros. Escaleras de emergencia exteriores. Las escaleras de emergencia exterior deberán contar con las siguientes condiciones. Ser de diseño recto en sus secciones o tramos. B. En todo momento ser operadas sin que existan medios que obstruyan u obstaculicen su accionamiento. C. Por cada piso tener un acceso directo a ellas a través de una puerta de salida que se encuentra al mismo nivel. D. Ser diseñadas de tal forma que drenen con facilidad los líquidos que en ellas pudieran caer y eviten su acumulación. E. Que los pisos y huellas sean resistentes y de material antiderrapante y en su caso contar con descansos. F. Estar fijadas en forma permanente en todos los pisos, excepto en el inferior, en el que se puedan instalar plegables. En este último caso deben ser de diseño tal que al accionarlas bajen hasta el suelo. G. Estar señalizadas en sus accesos conforme a lo establecido en la norma 026 de la Secretaría del Trabajo de 1998 y contar con puertas de acceso a las que se den mantenimiento periódico para evitar su deterioro por el transcurso del tiempo y para garantizar su operación en cualquier momento. Se debe registrar los mantenimientos realizados a las puertas de acceso al menos una vez cada 6 meses. Los registros deben contener al menos las fechas de realización del mantenimiento, el tipo de mantenimiento realizado y los nombres y firmas de las personas involucradas en tal actividad. Muy bien, entonces de este punto rescatable, hablábamos de que un programa de mantenimiento y anual, pero en el caso de puertas de emergencia te lo pide mínimo cada 6 meses.
Entonces deberás de contemplar, inspeccionar y verificar su correcto mantenimiento. Y esto es obligatorio, deben de estar libres de obstáculo y funcionando todo el tiempo. Entonces, apliquémoslo. ¿Cuántas veces no hemos ido a algún centro comercial o lugar y la puerta de emergencia está obstruida o está con llave o no abre, Sí, ¿verdad? Ujú. Y aquí te dice, al menos cada 6 meses, verifícalo que funcionan correctamente, ¿no? Y aparte, pues tener las reglas de su barra de pánico, de abrir hacia afuera, es en el sentido del flujo de salida, ¿verdad? Desde ahí encontramos muchas veces en nuestros clientes que los vas a visitar y las puertas se abren hacia adentro, ¿no? O sea, entonces ya desde ahí está mal. Entonces, caso puertas de emergencia deben de abrir siempre hacia afuera y estar funcionalmente. Son los siguientes incisos, todavía contemplan las puertas de emergencia. Claro. Sus puertas de acceso deben abrir en la dirección normal de la salida de las personas, que es lo que comentaba, Sí. ¿no? Sus cerrojos deben ser de naturaleza tal que abran fácilmente desde adentro. K. Contar en cada puerta con su respectivo cierre automático y que permita el libre flujo de las personas durante la emergencia. Durante una emergencia. Ujú, muy bien. Entonces eso es para puertas de emergencia. Y obviamente debe de haber las suficientes para poder evacuar un inmueble, un edificio, una nave, puede ser enorme, una nave de 100, 200, 300 metros. Deberá de haber el número de puertas suficientes para evacuar de manera rápida y segura, ¿no? Escaleras con barandales con espacios abiertos. Si tu escalera tiene espacios abiertos, con barandales que cuenten con espacios abiertos, por debajo de ellos deben de tener al menos una baranda dispuesta paralelamente a la inclinación de la escalera y cumplir con lo siguiente. El pasamanos debe estar a una altura de 90 centímetros más o menos 10 centímetros. Los barandales deben estar colocados a una distancia intermedia entre el barandal y la paralela formada con la altura media al peralte de los escalones. Los balaustres deben estar colocados, en este caso, cada 4 escalones. O sea, prácticamente la baranda intermedia. O sea, tu barandal está a 90 centímetros, entonces a los 45 debe de haber otra baranda, ¿no? O si tu barandal mide 1,20, pues a los 60 centímetros deberá de haber otro. En caso de no colocar baranda, colocar balaustres en cada escalón. El pasamanos deben ser continuos, lisos y pulidos, ¿no? ¿Cuántas veces te tomas del barandal y de repente vas bajando y te golpeas la mano, se te atora, ¿no? Sí. Deben de estar libres, lisos y pulidos. O te astillas o te haces una herida, ¿no? Eso no Sí, está luego los que no es tienen válido. como soldadura, ¿no? Luego igual como que queda ahí la rebaban. Sí. En caso de contar con pasamanos sujetos a la pared, estos deben estar fijados por medio de anclas aseguradas en la parte inferior. Las anclas referidas en el inciso anterior deben estar empotradas en la pared y tener la longitud suficiente para que exista un espacio libre de por lo menos 4 centímetros entre el pasamanos y la pared o cualquier saliente, y no se interrumpa la continuidad de la cara superior o el costado del pasamanos. Es decir, tu mano tendría que transitar libremente de principio a fin del barandal sin ser interrumpido, sin necesidad de que te sueltes, ¿no? Y la distancia mínima de la separación de la pared son 4 centímetros. La mínima, ¿no? Si le das más, pues mejor. Cuando las escaleras tengan un ancho de 3 metros o más, deben contar con un barandal intermedio y uno en los extremos. Entonces, si tus escaleras son muy anchas, tendrán baranda intermedia. A medio pasillo, al 1,50 tendrá que haber otro, ¿no? Uh-huh. Y los edificios deben tener siempre escaleras o rampas peatonales que comuniquen entre nivel y nivel sus niveles, aun cuando existan elevadores o escaleras eléctricas. Sabemos que en una emergencia ni los elevadores ni escaleras eléctricas se utilizarán. Entonces,
Las escaleras de emergencia tendrán que estar. ¿Mm? Cuando las escaleras estén cubiertas con muros en sus dos costados, deben contar al menos con un pasamanos, ¿sale? Porque van a decir, no, pues hay muros. Bueno, debe de haber un pasamanos. Luego viene rampas, las condiciones de seguridad. Vamos a escucharlas. En rampas. Rampas. 7.6.1. Las rampas que se utilicen en el centro de trabajo deben cumplir con las siguientes condiciones. Inciso A. Las cargas que por ellas circulen no deben sobrepasar las resistencias para las que fueron destinadas. Inciso B. No deben tener deformaciones que generen riesgos a los transeúntes o vehículos que por ellas circulen, sin importar si son fijas o móviles. En las rampas móviles se deberá indicar la capacidad de carga máxima. Inciso C. Las que se utilicen para el tránsito de trabajadores deben de tener una pendiente máxima de 10%. Si son para mantenimiento deben de tener una pendiente máxima de 17%. De acuerdo a la siguiente ecuación. P igual a H entre L por 100. No sé si... Muy bien, entonces ya hablamos que aquí en las rampas debe de haber una inclinación y estar libres, de preferencia ser solo para vehículos. En el caso de que por la rampa subieran personas, pues se debe de incrementar el ancho de la rampa, ¿no? Y el espacio. Normalmente, bueno, los siguientes puntos nos especifican. Debe tener el ancho suficiente para ascender y descender sin que se presenten obstrucciones en el tránsito de los trabajadores. Cuando estén destinadas al tránsito de vehículos, deben ser igual al ancho del vehículo más grande que circule por la rampa más 60 centímetros. ¿Sale? Entonces el ancho del vehículo más 60 centímetros. Cuando la altura entre el nivel superior o inferior exceda 1.5 metros o 150 centímetros, deben contar con barandal de protección lateral. Cuando se encuentren cubiertas por muros en sus dos costados, deben tener al menos un pasamanos. No aplica esta disposición cuando la rampa se destine solo al tránsito de vehículos, ¿verdad? Y también, pues las siguientes nos dicen la distancia libre media desde cualquier punto de rampa al techo o cualquier entre otra superficie superior sobre la vertical del punto de emisión deberá ser mayor a 200 centímetros, o sea, a 2 metros. Cuando estén destinados al tránsito de vehículos, debe ser igual a la altura del vehículo más alto que circule por la rampa, más 30 centímetros, como mínimo. Si tu vehículo más alto mide 2 metros, pues el mínimo sería 230, ¿no? Como mínimo. Se debe contar con señalamiento que indiquen estas alturas, ¿sale? Entonces, si tenemos rampa, debe de haber, y lo vemos a la entrada de los centros comerciales o rampas o pisos de estacionamiento, que nos dicen 220, ¿no? La altura que de tu vehículo, ¿no? Entonces, ahí está. En las partes abiertas deben contar con zoclos de al menos 10 centímetros o cualquier otro elemento físico que cumpla con la función de protección. Un zoclo para evitar que algo que caiga llegue a los niveles inferiores. Y ya te lo dice, deben de contar, ¿no? Si están abiertas a niveles inferiores. No es de que se lo pongo, se lo quiero poner o no. Deben de, ¿sale? Sí. Escaleras, hay varios tipos de escaleras, pero para escaleras fijas vamos a escuchar algunas reglas. Claro. Las escaleras fijas deben de ser de materiales cuya resistencia mecánica sea capaz de soportar las cargas de las actividades para las que son destinadas y estar protegidas, en su caso, de las condiciones ambientales. Los anclajes deben ser suficientes para soportar el peso de los trabajadores que las utilicen. Cuando se requiera, deben existir indicaciones sobre restricciones de su uso. Deben tener un ancho mínimo de 40 centímetros y cuando su altura sea mayor a 250 centímetros, el ancho mínimo será de 50 centímetros. La distancia entre peldaños no debe ser mayor de 38 centímetros. La separación entre el frente de los peldaños y los objetos más próximos al lado del ascenso debe ser por lo menos de 75 centímetros. En el lado opuesto al descenso, la distancia entre los peldaños y objetos sobresalientes debe ser por lo menos de 20 centímetros.
Deben tener espacios libres de por lo menos 18 centímetros, medidos en el sentido transversal y hacia afuera en ambos lados de la escala. Al medir la inclinación de la escala, debe desde la parte opuesta a la del ascenso. Con respecto al piso, esta debe estar comprendida entre 75 y 90 grados. Debe contar con protección circundante de un diámetro de dimensiones tales que permita el ascenso y descenso de los trabajadores de forma segura a partir de 200 centímetros, más o menos 20 centímetros del piso, y al menos hasta 90 centímetros por encima del último nivel o peldaño al que se asciende. Cuando la altura sea mayor a 6 metros, debe permitir el uso de dispositivos de seguridad, tales como línea de vida. Deben tener descansos por lo menos cada 10 metros de alturas, y estos deben contar con un barandal de protección lateral con una altura mínima de 90 centímetros, intercalando las secciones a excepción de las escalas de las chimeneas. En caso de contar con estructuras laterales para el soporte de los peldaños, estas deben prolongarse por encima del último nivel de acceso de la escala por lo menos 90 centímetros, ser continuas y mantenerse en tal estado que no causen lesiones en las manos de los trabajadores y permitir el ascenso y descenso seguro. Y las escalas fijas, cuyos peldaños son alcayatas, incrustadas o soldadas de forma alternada a ambos costados en los postes que soporten cables de telefonía o de energía eléctrica, deben cumplir con las siguientes condiciones. Los peldaños deben ser de materiales con resistencia a la corrosión y resistencia mecánica suficiente para soportar el peso del trabajador. Las distancias entre alcayatas de un mismo costado no deben ser superiores a 90 centímetros, de tal manera que entre alcayatas alternadas las distancias sean iguales o menores a 45 centímetros. La alcayata debe sobresalir al menos 20 centímetros del lugar empotrado o soldado para soportar al trabajador, y la alcayata debe ser lisa para evitar daños en las manos de los trabajadores. Muy bien, entonces es una descripción técnica en esta norma de todos los requisitos de seguridad en las escaleras. Luego vienen escaleras móviles, ¿sí, verdad? Exacto. Vamos a escuchar las escaleras móviles. Escalas móviles o escaleras portátiles. Las escalas móviles deben cumplir con los requerimientos de dimensiones establecidos para escalas fijas, en lo que se refiere al ancho, espacios libres y distancias entre peldaños. Las correderas y guías sobre las que se desplacen las escalas móviles que cuenten con ellas, así como los materiales utilizados en su construcción, deben ser capaces de soportar las cargas máximas a las que serán sometidas y ser compatibles con la operación a la que se destinen. Para las escalas portátiles deben preverse en su uso que la inclinación cumpla con la siguiente condición: que la separación del punto de apoyo de la escalera en su base con respecto a la vertical corresponda a una distancia mínima equivalente de un peldaño por cada 4 peldaños de altura. Solo se debe permitir el uso de escalas móviles cuando presenten condiciones de seguridad en su estructura, peldaños completos y fijos, materiales o características antiderrapantes en los apoyos y peldaños libres de grasa, aceite u otros productos que los hagan resbalosos. En la realización de trabajos eléctricos se permite el uso de escalas móviles de material metálico, si están aisladas en sus apoyos y peldaños. Las escalas móviles deben contar con elementos que eviten el deslizamiento de su punto de apoyo o, en su caso, anclarse o sujetarse. Muy bien. En la parte de las escaleras, retomando alguna de estas reglas o consejos, pues nada más decirles, en la actualidad, por ejemplo, aquí nos habla después de 6 metros de contar con una línea vertical de anclaje. Entonces, y también de 220 de tener una protección lateral. Hoy día es mucho más funcional una línea vertical, nos ahorra acero, cubrir la escalera con una protección marina, utilizas 10 veces más acero, y una línea vertical pues te cuesta una tercera parte y te proporciona mayor seguridad desde el primer escalón. Es un área de oportunidad muy grande dentro de las empresas y donde pueden replicar o tomar este consejo, ¿no? Entonces ahí tenemos áreas de oportunidad que pueden subsanarse.
¿Qué nos viene? Puentes, ¿verdad? Sí. Puentes y plataformas. Bueno, igual la otra, pues la inspección de las escaleras, y va de la mano de la señalización o de otras normas donde tus escaleras tienen que estar inspeccionadas, tienes que utilizar una etiqueta roja o verde para liberarlas y ir generando documentos de que estás verificando que están en perfecto estado para su utilización. Puentes y plataformas elevadas. Cuando estén abiertos en sus costados, deben contar con barandales de al menos 90 centímetros, más o menos 10 de altura. La distancia libre y medida sobre la superficie del piso de los pasadizos o plataformas elevadas por la circular trabajadores y por donde circulan trabajadores y al techo, cualquier superficie superior no debe ser menor a 200 centímetros, a 2 metros. Nos lo viene reiterando la norma, ¿no? El 8.8 ya, condiciones de seguridad en el funcionamiento de los sistemas de ventilación artificial. Cuando se utilizan sistemas de ventilación artificial, estos deben cumplir con lo siguiente. El aire en el que se extrae no debe contaminar otras áreas en donde se encuentren laborando otros trabajadores. Muy importante. El sistema debe iniciar su operación antes de que ingresen los trabajadores al área correspondiente para permitir la purga de los contaminantes. 8.3. Contar con un programa anual de mantenimiento preventivo o correctivo a fin de que el sistema esté en condiciones de uso. El contenido al programa de los resultados de su ejecución deben conservarse por 1 año y estar registrados en bitácoras o cualquier otro medio, incluyendo magnéticos. Entonces, si tenemos ventilación artificial, tenemos que tener control, y muchas veces también más adelante nos lo va a especificar cuánto de humedad debe de haber en el medio ambiente, cuántos ciclos o cambios de aire debe haber dentro de la nave, y obviamente si existe un contaminante no podríamos sacarlo hacia otra área que afecte a los trabajadores, ¿no? 9. Requisitos de seguridad para el tránsito de vehículos. El ancho de las puertas donde circulen vehículos deberá ser superior al ancho del vehículo, obviamente, ¿verdad? Más grande deberán ser superior al ancho del vehículo más grande que circule por ellas. Cuando éstas se destinen simultáneamente al tránsito de vehículos y trabajadores, deben contar con un pasillo que permita el tránsito seguro del trabajador, delimitado o señalado mediante franjas amarillas en el piso o en guarniciones. En caso de no contar con el espacio a que se refiere el inciso anterior, se debe colocar al menos un señalamiento de prohibición para el tránsito simultáneo. Es decir, o pasa el vehículo, circula el vehículo o circulan las personas. Esto, nuevamente, prevención de accidentes. ¿Cuántas veces no lo vi? Me distraje y viene el accidente, ¿no? Y un accidente de un vehículo cualquiera que sea contra una persona o un peatón, los daños pueden ser muy severos. Las áreas internas de tránsito de vehículos deben estar delimitadas o señaladas. Las externas deben estar identificadas o señaladas. Las áreas de carga y descarga deben estar delimitadas o señaladas. 9.5. Las vías del ferrocarril, si es que se cuentan dentro de la empresa, dentro de los centros de trabajo, deben contar con señalización para los cruces de las vías. Debe existir algún control del riesgo a través de señalamientos, barreras, guardabarreras o sistemas de aviso audibles o visibles. El nivel del piso en ambos lados de los cruces de las vías del ferrocarril debe permitir el cruce libre de los vehículos para evitar que queden detenidos sobre la misma. En su caso, los cambiavías deben contar con la señalización correspondiente para ubicar su posición. Asimismo, los árboles de cambio deben contar con los dispositivos de seguridad para que solo personal autorizado pueda operarlo. En las operaciones de carga y descarga de vehículos se debe adoptar las medidas siguientes: frenar y bloquear las ruedas de los vehículos cuando estos se encuentren detenidos.
Y en el caso de muelles de carga o descarga de trailers o autotanques, bloquear por lo menos una de las llantas en ambos lados del vehículo y colocar un yaque para inmovilizarlo cuando esté siendo cargado o descargado. Entonces, sí o sí se debe de utilizar. 9.9. La velocidad máxima de circulación de los vehículos debe estar señalizada en las zonas de carga y descarga. Los patios de maniobras en establecimientos y en otras áreas de acuerdo al tipo de actividades que en ellas se desarrollen para que sea segura la circulación de los trabajadores. Personal externo y vehículos es responsabilidad del patrón fijar los límites de velocidad de los vehículos para que su circulación no sea un factor de riesgo en el centro de trabajo. Y ya de ahí tenemos clientes que marcan 10 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, máximo 30 de una instalación. Aparte, los operadores de clase mundial siempre circulan con luces encendidas, intermitentes, están alertas, ceden el paso al peatón. Entonces, hay muchas medidas que se deben de adoptar, pero aquí no las marca y son obligatorias. El punto 10, unidades de verificación. El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y aprobada en los términos de ley sobre metrología y normalización y su reglamento para verificar el grado de cumplimiento de esta norma. Es decir, te lo puede auditar la Secretaría del Trabajo, o si tú quieres certificarte que cumples, puedes contratar un tercero que es una unidad de verificación y te hace el dictamen o el estudio y ya te dice si cumples o no. 10.2. Las unidades de verificación contratadas a petición de parte deben verificar el grado de cumplimiento de acuerdo a lo establecido con el procedimiento de evaluación de la conformidad. 10.3. Las unidades de verificación deben entregar al patrón el dictamen de verificación favorable cuando se haya cubierto los requisitos de la presente norma oficial mexicana. 10.4. La vigencia del dictamen de verificación, que es mucho de las preguntas de, oye, ¿y este dictamen, este estudio, qué tiempo dura? Cada norma lo especifica y aquí nos dice cuando este sea favorable será de 2 años. Trae una nota, siempre y cuando no sean modificadas las condiciones que sirvieron para su emisión. Entonces, normalmente todos los estudios marcan su vigencia 1 o 2 años, siempre y cuando no se modifique, ¿verdad? Si se hizo una ampliación, un cambio, un aumento o disminución de actividades o algo así, pues se tendrá que actualizar. Y luego el 11, procedimiento de evaluación de la conformidad. Esto es algo muy valioso dentro de la nueva normatividad porque te dice si la evidencia que te van a pedir va a ser de manera visual durante un recorrido o una entrevista o un documento, y ya no lo deja a criterio del inspector, ¿no? Que tú dices, oye, yo tengo una lista de asistencia y esto es válido. Y él te dice, no, yo quiero una foto. Entonces, te da las opciones de los documentos que tú puedes presentar para acreditar el cumplimiento. Y es una muy buena guía que ya traen todas las nuevas normas, el procedimiento de evaluación de la conformidad. Este procedimiento de evaluación de la conformidad aplica tanto en las visitas de inspección desarrolladas por la autoridad laboral como para las visitas de verificación que realizan las unidades de verificación. La evaluación de la conformidad de la presente norma podrá ser realizada a petición de parte interesada por las unidades de verificación acreditadas por la entidad de acreditación y aprobadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el directorio vigente de las unidades de verificación, que estas aprobadas ante la dependencia y puedan extender el dictamen de conformidad de esta norma oficial mexicana, podrán ingresar a la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social vía internet a la dirección www.stps.gov.mx y buscar el listado de empresas autorizadas. El dictamen de verificación vigente debe estar a disposición de la autoridad del trabajo cuando éste lo solicite. ¿Cuándo lo va a solicitar? El día que te visitan, ¿verdad? Un aspecto muy importante, hace rato que hablábamos en la parte legal que debemos de conocer,
es también la parte de que si no cumplimos existen sanciones. Sí. No, obviamente el cumplimiento legal o de la normatividad debemos hacerlo por tratar de cuidar la vida y preservar la salud, es una obligación. Evitar que alguien se dañe o pierda la vida, ¿no? Principalmente, prevenir. Pero también está la parte económica. También si no lo haces hay multas. Y las multas van desde, dependiendo lo que infrinjas, o la falta, desde 50 salarios mínimos hasta 5,000 salarios mínimos. Entonces tu multa puede ir hoy día de los 6,000 o 7,000 pesos como mínimo hasta los 600,000 o 700,000 pesos. Y pueden ser acumulables porque pueden ser por persona o por equipos o por maquinarias, ¿no? Que incumplan. Entonces es importante también prevenir y a veces la autoridad te puede sancionar y poner la mínima o la máxima o alguna intermedia. ¿Cuándo te va a poner la máxima? Cuando eres reincidente, ¿no? Ya te llamó la atención una vez, lo detectó, no lo has corregido, pues ahí te va la máxima y aparte tienes que corregirlo porque inclusive ya puede ir a otra sanción administrativa que sería pararte ese equipo o esa área, colocar una como clausura parcial de esa área o ese equipo o ese proceso. Entonces también podría afectarte de esa manera, ¿no? Entonces mejor arreglarlo porque perder un día de producción o una multa, pues puede ser fuertes cantidades. Sí. Los aspectos a verificar durante la evaluación de la conformidad que son aplicables mediante la constatación física o documental de los edificios, locales, instalaciones y áreas de los centros de trabajo son, y ya viene una tablita donde te dice qué te van a pedir documental, qué te van a pedir físicas o evidencias y qué te van a pedir o van a constatar durante el recorrido, ¿no? Ya sea a través de una entrevista, verlo físicamente o un documento. Entonces, esto es lo bueno porque en este caso trae muchísimos tips, inciso por inciso, te dice el documento que puedes tener y cómo lo puedes comprobar, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el 7.5.1H, física y documental. Dice, el patrón cumple cuando, derivado del recorrido por el centro de trabajo, se observe que las puertas de acceso a las escaleras de emergencia se encuentran en condiciones operativas. Exhiba una bitácora o cualquier otro tipo de registro de los mantenimientos y se constata que se realizan al menos cada 6 meses. Y los registros indiquen al menos las fechas de realización del mantenimiento, el tipo de mantenimiento realizado, además de los nombres y firmas de las personas involucradas en tal actividad. Y también los registros pueden tenerse en medios impresos o electrónicos. Entonces, padre, ¿no? Porque ese es como un una ejemplo. guía, ¿no? Sí. Y es sorprendente, ¿no? Porque ya lo platicábamos, Uli, en episodios pasados, que muchas veces ven la seguridad como un requisito, ¿no? Y pues, por ejemplo, ahorita lo estamos viendo aquí bien claro con la norma, cómo hasta te dan como los tips para que tú vayas paso por paso y no se te complique más. Para que no la riegues, ¿no? Exacto, no te compliques más la vida de, ay, no, ¿yo ahora dónde busco? ¿Ahora qué hago? Pues, viene todo desglosado, Aquí ya ¿no? viene, así es. El procedimiento de evaluación de la conformidad es una de las mejoras dentro de la normatividad mexicana, porque ya paso a paso, inciso por inciso o letra por letra, ya está te claro. dice qué te van a pedir y cómo lo puedes tener. Sí, ya viene todo así desmenuzado para que ya nada más sea aplicable prácticamente. Y eso es lo que ha crecido el número de páginas en las normas. Las normas. Pero es un anexo o parte del documento con mucho valor para el inspector y para ti como responsable de la seguridad y también como justificación, ¿no? Porque tú dirás, mira, pues yo necesito o una bitácora claro. o una computadora o un servidor donde respalde esta información, ¿no? Porque me la van a pedir. Sí. Entonces ya es justificación del por qué lo estás pidiendo, no nada más porque yo lo dije o se me ocurrió, ¿no? Aparte de que ya estamos en una época donde, o sea, tienes el respaldo tanto digital como en físico, ¿no? Entonces ya no es como que, ay, no, tengo que destinar un espacio donde esté todo mi archivo, o sea, ya puedes tener el control total de tenerlo físico y tenerlo digital, ¿no? Sí.
Sí, y bueno, vienen algunas notas ya en el final de la norma, estamos acercándonos al final. Dice, las señales que se utilicen para evidencia del cumplimiento en las disposiciones de esta norma deben cumplir con las especificaciones de la NOM 026 STPS 1998. Todas las comprobaciones dimensionales tendrán una tolerancia del 5%, excepto en las que se indica la tolerancia. Uh-huh. La vigilancia, el 12. Del cumplimiento de la presente norma corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bibliografía, Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de marzo de 1997. Concordancia con normas internacionales. Curiosamente, como es la norma 01 de México, pues normalmente toda la normativa trae esta leyenda. Dice, esta norma no cuenta con ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al momento de su elaboración. Porque pues, si tú buscas la 001 de Estados Unidos o la 01 de Europa, pues tienen otra nomenclatura, ¿no? Sin embargo, muchas cosas son parecidas, ¿no? Pero sí, son UNE, o son IOS, o son OSHA, o son otra especificación. Realmente muchas de ellas son parecidas o son semejantes o cumplen, nos piden lo mismo, ¿no? Seguridad, prevención. Pero curiosamente en todas las normas mexicanas vas a encontrar esto, que no hay referencias similares o internacionales, ¿va? Y transitorios, bueno, ya te dice que entrará en vigor a los 60 días naturales siguientes a su publicación. Algunas veces te dan un plazo de 3 meses, de 1 mes, de 6 meses, de 2 años o 3 años para su implementación. Las últimas normas en México, como son las de ergonomía, de riesgos psicosociales, pues te dan un periodo para su implementación. Entonces eso también es valioso, que es una justificación más, porque si no lo tenía, pues ahora incluirlo en mi presupuesto, ¿no? Sí. Porque en esto de hacer seguridad tiene que haber presupuestos. Claro que sí. Para el mantenimiento. Una instalación, entre más años tenga, muchas veces dicen, bájale al presupuesto, ¿no? Que es a lo que se enfrentan a veces en la vida real. Pero no, una instalación que ya tiene 25 años o más, pues su presupuesto de mantenimiento no podrá reducirse. Por el contrario, así es. Y aparte tendrá que acompañarse de otros estudios y incrementar las frecuencias. Y todavía si estás en un área de salitre, de corrosión o algo así, pero, pues la frecuencia será mayor, ¿no? No puede ser el mismo presupuesto en una zona centro que en una zona costera o con corrosión, ¿no? Sí. La frecuencia cambia, el presupuesto cambia, entonces pues, oye, pero si hacemos lo mismo, sí, pero estamos en diferente zona geográfica, con diferentes condiciones climatológicas o de desgaste o de vientos o de velocidad o de salitre o de corrosión, ¿no? Entonces es lo importante de la seguridad y todas las variantes que se pueden dar. Bueno, finalmente vienen guías de referencia, viene la guía número 1, que es ventilación de confort, y bueno, esta es muy específica de algunos puntos. Bueno, en este caso te dice, cabe aclarar, si no es de cumplimiento obligatorio. Sin en cambio, sí te dice que, por ejemplo, te recomienda que la humedad relativa, si utilizas sistemas de ventilación de confort, deberá estar entre el 20 y el 60%. La temperatura del aire de 22 grados centígrados más menos 2 para épocas de ambiente frío y de 24.5 más menos 1.5 grado para épocas calurosas. La velocidad media del aire que no exceda 0.5 metros por segundo en épocas de ambiente frío y de 0.25 metros por segundo en épocas calurosas. Y se recomienda que la renovación del aire no sea inferior a 5 veces por hora. Entonces ya te va dando más datos. Además, hoy día también existe mucha tecnología en, por ejemplo, algunas pinturas o paredes pueden tener, aparte de no tener reflexión, también pueden tener un efecto de disminución acústica.
Claro que de eso depende, si tú inviertes en una buena pintura, en un buen material, pues a lo mejor el mantenimiento no va a ser cada 6 meses o cada año, ¿no? Sino es mayor calidad, entonces te podrá ser cada 2, cada 3 o cada 5 años, ¿no? Pero también tiene otras características de no reflexión, de aislamiento térmico. Existen en el mercado ya una gama de materiales que ayudan al confort y a la seguridad. Y pues solo hay que conocerlos, estudiarlos, seleccionarlo mejor. A veces requiere una inversión, pero a la larga es mucho más económico, ¿no? Sí, claro. Y luego viene la guía 2, que habla de riesgos en el uso de escaleras físicas, y ya te dice ahí cuáles son los riesgos. Y la guía número 3, que te habla de los tipos de escaleras más comunes en los centros de trabajo. Ya te las nombra y te dice cómo deben de estar distribuidas o construidas, ¿no? Entonces ya son inclusive planos más o figuras específicos, que si tuvieras alguna duda, ya con esto queda resuelto. Esto no se los podemos compartir por podcast. Sí, necesariamente tienen que mirar la norma o estos dibujitos, pero ya es menos la tarea. Ya hicimos como el resumen o el análisis, y pues esperamos haber contribuido un poquito para la gente que le gusta aprender de esta forma, que es escuchando mientras viaja en el metro, en el microbús o en el autobús o algo así, o mientras estudiando por este medio, pues ya es una forma más de adquirir o ganar conocimiento, ganar tiempo y conocimiento. Entonces, ojalá contribuyamos. Si tienen dudas, pues ahí están nuestras redes sociales, estamos a la orden y procuraremos atenderlas y contribuir. O si tienen algún ejemplo o pregunta que quieran resolver, pues con mucho gusto estamos a sus órdenes, ¿no? Podemos compartirles ejemplos o mejores prácticas de nuestros clientes. Perfecto. De lo que hemos aprendido. Exactamente. En campo. Entonces, pues bueno, pues muchísimas gracias, Inge. Ahorita ya desmenuzamos un poquito lo que es la norma 01. Próximamente se va a venir la norma 02. E igual de esta manera vamos a ir punto por punto, tratando de dar ejemplos, tratando ahí de que quede un poquito claro, para que igual pues podamos contribuir al conocimiento de todos, ¿no? Entonces, y que sea un aprendizaje mutuo para todos, ¿no? Porque digo, al final de cuentas, por ejemplo, tú y yo, Ulises, estamos ajenos a estos temas, pero creo que estamos aprendiendo bastante igual. Bastante. Entonces, pues esperemos que sea útil para todos, y bueno, pues nos estamos viendo en nuestro próximo episodio de Seguramente. Entonces, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.